Bueno, ¿cómo les va? Esta es la segunda clase de relatividad y va a estar enfocada en la deducción de la transformada de Lorentz. Pero antes de entrar en tema, tengo que hacer un poquito de historia para ver cuál era la situación de la física en el siglo XIX cuando se deducen estas transformadas. Bien, durante todo este siglo hubo una situación contradictoria entre dos ramas de la física. Porque, por un lado, en el ámbito de la mecánica, las conclusiones de Galileo y Newton establecían que las leyes de la mecánica eran independientes del estado de movimiento del observador siempre y cuando éste no esté acelerado. Es decir, que los fenómenos físicos dentro de la mecánica se desenvuelven de la misma forma para todos los observadores inerciales. Por lo tanto, no existe el reposo absoluto y por medio de experimentos mecánicos no se puede determinar el estado de movimiento de la Tierra ni de ningún otro sistema inercial. Aparte, las transformadas de Galileo convierten a las coordenadas de posición y tiempo de un movimiento dado de tal manera que las leyes de la mecánica conservan su forma. Esta concepción sería la base de lo que después se llamaría el principio de relatividad. Pero, por otra parte, durante todo el siglo XIX se desarrolló el electromagnetismo sobre la noción de que la luz es una onda electromagnética que se propaga en un medio material que en esa época se llamaba éter luminífero, tomando como base el ejemplo conocido de la propagación del sonido en el aire. Entonces, se supone que el éter es una sustancia que llena todo el espacio y la velocidad de la luz se mide con respecto a el éter en reposo. Eso quiere decir que un sistema de referencia en reposo con respecto al éter es un sistema privilegiado y esto implica que por medio de experimentos ópticos debería poder medirse la velocidad absoluta de la Tierra, es decir, la velocidad con respecto al sistema privilegiado del éter. Esto además tiene la implicancia de que las ecuaciones que nosotros conocemos del electromagnetismo, por ejemplo las ecuaciones de Maxwell, tienen una forma absoluta que queda determinada desde el sistema privilegiado del éter y esta forma va a cambiar si uno analiza los fenómenos electromagnéticos desde cualquier sistema que esté en movimiento con respecto al éter, lo que significa que los fenómenos electromagnéticos, al revés que los mecánicos, no se desenvuelven en todos los sistemas inerciales de la misma forma. Por otra parte, las ecuaciones del electromagnetismo no mantienen su forma bajo las transformadas de Galileo y, por lo tanto, no cumplen con el principio de relatividad. Esto está en abierta contradicción con la mecánica y deriva en dos concepciones de los fenómenos físicos que son inconsistentes entre sí. Bien, entonces la búsqueda de una solución a esta incoherencia tomó dos caminos. Por un lado uno experimental y por otro lado un camino teórico. Los intentos prácticos de encontrar soluciones a este problema estuvieron basados en las tentativas para determinar la velocidad de la Tierra con respecto al sistema privilegiado del éter, que se hacía viendo si la velocidad de la luz dependía de la dirección del haz, porque esto es lo que pasaría en el caso del sonido, ¿no? Entonces, y en el caso, y dentro del ámbito teórico, lo que se trató de buscar fue de encontrar transformadas que conserven la forma de las leyes del electromagnetismo, puesto que las transformadas de Galileo no la conservan. Hay que tener en cuenta que las transformadas siempre se deducen para el caso de sistemas en movimiento relativo sobre sus respectivos ejes X. Entonces,
El primero que intentó deducir estas transformadas fue Voigt en el año 1887, partiendo de considerar que la ecuación de un frente de onda electromagnético debería ser igual para todos los sistemas inerciales y además de respetar para la coordenada X las transformadas de Galileo. Entonces, las transformadas de Voigt, aunque son incorrectas justamente porque parte de respetar la transformada de Galileo para la transformada X, llega a la conclusión que los tiempos t y t' para dos sistemas en movimiento relativo O y O' son diferentes, aunque Voigt en su momento a este resultado no le atribuyó ningún significado físico. Bien, en el mismo año, en el año 1887, Michelson y Morley hacen su famoso experimento con el interferómetro en el que prueban que la velocidad de la luz no depende de la dirección del haz. En el año 1893, en base a los resultados del experimento de Michelson y Morley, Larmor es el primero que plantea la imposibilidad de medir la velocidad de la Tierra con relación al sistema privilegiado del éter en base a fenómenos electromagnéticos. Esto quiere decir que los fenómenos electromagnéticos, como los mecánicos, se desenvuelven de la misma forma cuando son analizados desde sistemas de referencia con movimiento relativo uniforme con respecto al éter o desde un sistema que está en reposo con respecto al éter, ¿no? Larmor también dedujo sus transformadas de Larmor tanto para las coordenadas como para el campo eléctrico y magnético, pero también de una forma incorrecta. En el año 1895, Lorentz hizo un primer intento para deducir sus transformadas. Él partió de considerar que las ecuaciones de Maxwell deberían conservar su forma para todos los sistemas inerciales, ¿no? Tanto los que tienen velocidad uniforme como los que están en reposo con respecto al éter. Entonces, a partir de su definición de lo que es la fuerza electromagnética sobre una partícula cargada, que es lo que nosotros conocemos como la fuerza de Lorentz, derivó un conjunto de transformadas para la posición y el tiempo de un movimiento dado y para los campos eléctricos y magnéticos en las que la coordenada X se transforma de acuerdo a las transformadas de Galileo y en las que él encuentra también que los tiempos t y t', que corresponden a dos sistemas con movimiento relativo O y O', son diferentes, ¿no? Estas primeras transformadas de Lorentz son incorrectas porque justamente también él respeta la transformada de Galileo para la coordenada X, como hizo Voigt, pero él llamó al tiempo t', que es el tiempo medido desde un sistema que está en movimiento con respecto al éter, lo llamó tiempo local para diferenciarlo del tiempo absoluto, que es el tiempo medido desde el sistema privilegiado del éter. Esto quiere decir que esta idea de que el tiempo no es una variable absoluta está ya dando vuelta dentro de la cabeza de los teóricos. Entre el año 1895 y 1899, Henri Poincaré presenta unos trabajos en los que él propone que este concepto de que los fenómenos físicos se desenvuelven de la misma forma en todos los sistemas inerciales, este concepto era un principio fundamental de la naturaleza y que debería reflejarse de forma exacta en los fenómenos electromagnéticos, ¿no? Y él es el primero que a esta idea le da el nombre de principio de relatividad en el año 1902. También Poincaré es el primero que propone que si uno está midiendo, si dos sistemas
o dos observadores situados en sistemas de referencia con movimiento relativo están midiendo un mismo intervalo de tiempo por medio de señales luminosas, no tienen por qué medir el mismo tiempo, ¿no? Si es que están usando a la velocidad de la luz como un patrón de valor constante e independiente del estado de movimiento del sistema. En el año 1900, Larmor fue el que dedujo de forma correcta las transformadas de posición y tiempo que nosotros ahora conocemos como transformada de Lorentz. El asunto es por qué no se llaman transformadas de Larmor. Estas transformadas que dedujo Larmor mantienen, no cambian la forma de las leyes del electromagnetismo. Ahora, se llaman transformadas de Lorentz porque 4 años después Lorentz agregó al conjunto de transformadas de Larmor las transformadas para el campo eléctrico y magnético. Entonces este conjunto de ecuaciones es lo que nosotros ahora llamamos transformadas de Lorentz. Ahora, para hacer en las deducciones de las transformadas de campo eléctrico y magnético, Lorentz hizo como un camino intermedio porque tampoco pueden todavía sacarse de encima esta idea del éter. Él partió de que las transformadas entre el sistema privilegiado del éter y cualquier sistema inercial, llamado genéricamente O, se hacen de acuerdo a las transformaciones de Galileo. Pero agregó un tercer sistema al que le llamó O', y planteó que las transformadas de coordenadas y de campo entre el sistema O y O' se hacen de acuerdo a lo que nosotros ahora llamamos transformadas de Lorentz. En el año 1905, Poincaré publicó 2 trabajos en los que planteó que los conceptos de éter y sistema privilegiado en realidad no eran necesarios y que podrían ser excluidos del trabajo de Lorentz de 1904. Poincaré también fue el primero que propuso tratar al tiempo como una cuarta dimensión en el análisis del movimiento de los cuerpos y planteó que las transformadas de Lorentz, o encontró que las transformadas de Lorentz formaban un grupo, no sé si se acuerdan de teoría de grupo, y que había o existían ciertas magnitudes que eran constantes o se mantenían invariantes bajo las transformadas de Lorentz, como por ejemplo el intervalo, lo que después se llamó intervalo espacio-temporal. Bien, este mismo año es el año en el que Einstein plantea 2 trabajos muy famosos en los que queda establecido de un modo más claro y conciso, queda establecida la base de lo que después pasaría a llamarse la teoría especial de la relatividad. El primer trabajo se llama sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ¿no? En este primer artículo, lo que hace Einstein es deducir las transformadas de Lorentz a partir de 2 postulados, ¿no? El primer postulado es lo que llamó principio de relatividad, que significa que las leyes físicas son iguales para todos los sistemas inerciales, y esto quiere decir que no hay un sistema privilegiado ni movimiento absoluto. Y el segundo principio es que la velocidad de la luz no depende ni de la fuente ni del observador, y por lo tanto adquiere el rango de una ley natural. Entonces, estos postulados que reflejan propiedades objetivas del movimiento son la base de su deducción. Y lo que él hizo fue tomar la idea de Boyd y partir de considerar que la ecuación del frente de una onda electromagnética tiene que ser, tiene que ser igual para todos los sistemas inerciales, y dedujo las transformadas del modo que nosotros todavía seguimos haciendo ahora y que es el modo que ustedes van a aprender, ¿no?
que es mucho más claro que todas las formas anteriores. Él también fue el que expuso en su trabajo, también de una forma mucho más clara y comprensible, los efectos de las transformadas de Lorentz sobre algunas magnitudes cinemáticas, que estos efectos son 4. Primero, lo que se llama contracción de longitudes, que quiere decir que las dimensiones medidas sobre el eje X de un determinado objeto no son absolutas y dependen del estado de movimiento del objeto con respecto al sistema medidor. Este es el efecto que se llama contracción de longitudes. El segundo efecto es lo que se va a llamar dilatación del tiempo, que quiere decir que la duración de un fenómeno también depende del estado de movimiento que tiene el observador con relación a este fenómeno que se está midiendo. El tercer efecto es lo que se va a llamar relatividad de la simultaneidad, que quiere decir que la simultaneidad no es absoluta sino relativa. El tercero es el de lo que se llama adición de velocidades, que es una ley que establece que la suma de dos velocidades nunca puede ser mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Y bien. En el segundo artículo deduce lo que serían los efectos dinámicos de las transformadas de Lorentz, que son dos. El primero es que la masa depende de la velocidad de un cuerpo con relación al sistema de referencia que lo está estudiando, la masa de un cuerpo. Y el segundo es que hay una relación no descubierta hasta ese momento entre la masa y la energía de un cuerpo en movimiento, ¿no? Bien. Entonces, a partir de la relatividad especial se puede generalizar la noción de lo que es una ley física. Y esta noción es de la siguiente forma. Los fenómenos físicos, cuando son descritos a escala local o aislada, se describen por medio de las mismas ecuaciones cuando se estudian desde diferentes sistemas inerciales, ¿no? Esto sirve para definir lo que es para nosotros una ley física. Una consecuencia de esto, por ejemplo, es lo que se llama el principio de causalidad o de causa y efecto, que establece que el orden cronológico en el que se desarrolla un fenómeno dado es absoluto. Quiere decir que ese orden es igual para todos los sistemas inerciales. Y esto actúa como una barrera para lo que es la velocidad máxima en la naturaleza. Esta velocidad nunca puede ser mayor que la velocidad de la luz, porque de otro modo, de lo contrario, se estaría rompiendo con el principio de causalidad, ¿no? Entonces, el valor finito de la velocidad de la luz como valor máximo de la naturaleza y su constancia, es decir, que es igual para todos los sistemas de referencia inercial, tiene efectos sobre la perspectiva que tienen diferentes observadores en movimiento de un mismo fenómeno físico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dos observadores en movimiento relativo no van a tener la misma perspectiva de un fenómeno dado, porque hay algunas características de este fenómeno que no son absolutas y que se van a alterar, como son, por ejemplo, las dimensiones y las duraciones. Pero hay otras ciertas características de este fenómeno físico que sí son absolutas y que de tal manera que todos los observadores, tienen resultados comparables y que tienen que ver con el hecho de que las leyes físicas no cambian para los distintos sistemas de referencia inerciales. La conclusión es que hay, dentro de lo que es la teoría de la relatividad, hay ciertos aspectos que son relativos y hay otros ciertos aspectos que no son relativos y que se van a pasar a llamar
invariantes. Bueno, dicho esto, ahora lo que me faltaría hacer a mí es pasarle lo que es la deducción de las transformadas de Lorentz para que ustedes empiecen a hacer ejercicios con estas transformadas.